Bueno, pues nada, bienvenidos a mi sesión. Los 4 o 5 fuertes que resisten aquí después de comer, ¿vale? Yo creo que estamos, los 10 o 15 que hemos quedado estamos repartidos entre los 3 tracks, pero bueno. Bueno, yo soy Roberto Navarro y trabajo como Azure Evangelist en NTT Data, ¿vale? Y hoy os hablaré un poco sobre cómo desarrollar modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial sobre Microsoft Fabric, pero con la peculiaridad de utilizando técnicas de low-code, ¿vale? Porque muchas veces para perfiles que no son muy técnicos, pues esto puede ser complicado. De la misma forma que a lo mejor Fabric no es la mejor herramienta para desarrollar modelos de ML, sí es verdad que ofrece algunas funcionalidades que pueden ser interesantes para hacerlo desde un enfoque low-code. Bueno, aquí os dejo un poco las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube Data Lovers, que tengo algunas cosas colgadas que voy sacando. Otra parte donde colaboro, pues, como comentaba antes, ¿vale? En la parte de Azure Brains, ¿vale? Vamos a llevar los meetups y vamos a ir haciendo cosas, aquí con Gaby, que también está aquí presente, y el próximo lo tenemos el día miércoles 11, así que si os interesa saber todo lo que se ha contado en el build alrededor de datos, de IA y un poco variado de cosas más relacionadas con datos e IA también, pero que no son directamente de eso, pues pasaros por allí, ¿vale? Estaros pendientes del grupo de meetup, que lo anunciaremos. Bueno, y aquí tenemos todas las comunidades que estamos trabajando, entonces, bueno, ya eran las que teníamos antes. Y gracias a Torpedo, pues por las pizzas y el café de antes, que yo creo que está bastante bien. Vale, pues vamos a comenzar, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Pues veremos un poquito la introducción al desarrollo de modelos de ML. Aquí asumo que el conocimiento que tenéis de desarrollar modelos de ML es bastante bajito, ¿vale? Porque si no, a lo mejor temas de low code, pues a lo mejor se os puede quedar un poco más corto. Veremos un poquito cómo funciona, luego veremos formas de cómo podemos conocer mis datos, ¿vale? Dentro de Fabric. En este caso no va a ser directamente con Fabric, es con una librería externa, pero que se integra muy bien, ¿vale? Para poder desarrollar y hacer cosas de Machine Learning. ¿Qué opciones tenemos para limpiar mis datos sin casi picar código? ¿Vale? De poder hacerlo. Y luego veremos entrenando a mis modelos a golpe de ratón, ¿vale? Opciones que tenemos para poder, tener modelos que queden entrenados, tengamos todas sus métricas, etcétera, de una forma muy sencillita, ¿vale? Entonces, por eso os digo que es un enfoque muy low code, que no es no code, pero es low code, ¿vale? Vamos a tener que picar o hacer muy poquito código, y el código que hay, la mayoría de él nos lo genera el propio Fabric, o sea que nosotros no tenemos que hacer aquí mucho. Vale, una introducción a los conceptos básicos del Machine Learning, ¿vale? Estos modelos, ¿vale? El desarrollo de modelos de Machine Learning todavía sigue siendo, en cierto modo, un arte, ¿vale? O sea, hay una serie de métricas para poder medirlos, hay una serie de pautas o buenas prácticas, pero aquí dependemos mucho, al desarrollar estos modelos, de lo que conozca el Data Scientist, qué tipo de modelo tengo que utilizar, qué parámetros tengo que utilizar para entrenar mi modelo. Es decir, hay muchas cosas que todavía dependen mucho de estos perfiles. Pero claro, los Data Scientists son escasos, no tienes mucho. Oye, y como yo siempre digo, en este tipo de cosas, o en otras muchas de la vida, al final está la ley de Pareto. Es decir, el 80% de los problemas se pueden resolver con el 20% de conocimiento. Y no necesitamos para ciertas cosas un Data Scientist que sepa mucho, pero que a lo mejor tarde mucho en desarrollarnos o darnos una solución de un modelo de Machine Learning. Entonces, existen varios principios conocidos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, oye, ¿qué tipo de modelo de Machine Learning tengo que utilizar? Tenemos varios, ¿vale? Tenemos modelos de aprendizaje supervisado, es decir, a partir de datos pasados, de los resultados que ha ocurrido o que hemos tenido de esos datos pasados, yo entreno un nuevo modelo. Entreno un modelo de forma que me prediga, a partir de datos nuevos, cuál sería el resultado, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle. No supervisado, es decir, algoritmos que realmente no son de ML, sino que analizan los datos, hacen ciertas agrupaciones, ciertas inferencias, hacen ciertas cosas y luego nosotros tenemos que aplicar nuestra inteligencia sobre ellos. ¿Para qué? Pues para ver qué podemos hacer, ¿vale? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos aplicarlo? Luego entraremos un poquito más en estos dos. Luego tenemos el semi-supervisado, que es un poco una mezcla de los dos, porque a veces no tienes datos suficientes para entrenarlo, con lo cual tienes que aplicar un poco las técnicas por los dos lados, y aprendizaje por refuerzo. Este normalmente también se utiliza a veces, pero menos. ¿Por qué? Porque le damos una recompensa y el sistema va entrenando, va avanzando, hasta que por fin conseguimos tener un modelo. Ya que es tarde.
¿Vale? Entonces, bueno, son los 4 tipos de modelos principales que tenemos. Nosotros nos centraremos pues, en los supervisados y veremos un poquitín los no supervisados un poquito por encima. Modelos supervisados. ¿Cuáles son los típicos que nosotros nos encontramos y que luego veremos en Fabric? ¿Vale? Que son con los que vamos a trabajar. Modelos de regresión. ¿Vale? Son algoritmos donde se obtienen nuevos valores a partir de datos antiguos y no dependen del tiempo, son regresiones. Es decir, típico precio de una casa. Precio de una vivienda, yo qué sé, que ahí te depende pues, de los metros cuadrados, del número de habitaciones, de donde esté. Entonces yo voy a obtener un valor numérico. ¿Vale? Existe un subtipo, que son los de series temporales, en donde la variable principal, si os fijáis, sigue siendo más o menos una regresión un poco rara, ¿vale? Porque tú vas a obtener un valor numérico, pero en el eje principal tienes el tiempo. Información que te van llegando de sensores de máquinas, temas del precio de acciones, etc. Siempre todas ellas dependen de la variable del tiempo. Y luego modelos de clasificación pueden ser binarias o pueden ser múltiples, en donde yo vaya eligiendo y a partir de unos parámetros, por ejemplo, lo típico, que se vaya a marchar de una compañía, que tenga que clasificarlo en un grupo o en otro. ¿Vale? Pues puedes tener estos modelos de clasificación. Estos son los que luego veremos en Fabric, porque son realmente, algunos me dirán que no, pero son realmente los modelos de Machine Learning. ¿Vale? Luego tenemos, ups, ¿esto se ha pasado? Ah, no, se me ha pasado, ay, no tengo las otras. Ah, pues se me debe quitar la slide. ¿Vale? Los modelos que son no supervisados normalmente son modelos de clustering. ¿Vale? Son modelos que tenemos de agrupaciones, en donde van a buscarnos, nos van a generar unos grupos, en donde nosotros luego, analizando esos grupos, podemos averiguar, ¿vale?, qué relaciones hay entre ellas. Tenemos otros modelos que nos pueden dar información, por ejemplo, de pautas de consumo o de relaciones de A y B. Por ejemplo, si un usuario, o tenemos un montón de usuarios que compran el objeto A y luego compran el objeto B. Yo veo y extraigo esa relación. Pues si yo tengo un usuario que ha comprado el objeto A y no ha comprado el objeto B, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ya he visto. ¿Vale? Esos son algoritmos normalmente no supervisados. Entonces, normalmente en esta parte que quiero enseñaros de Fabric no los incluyen por ahora. Esperemos que en algún momento sí entren. Otro punto importante es, estos modelos yo los entreno, le doy unos datos. Yo me cojo una cantidad de datos, me cojo una parte para entrenarlos y me dejo otros poquitos, normalmente solemos dividir en 80-20, una cosa así, un 80% y 20%, 80% para entrenar y el 20% para testearlos. ¿Por qué? Porque son muchas veces cajas negras. Yo no sé lo que están haciendo dentro, yo no sé realmente qué es lo que están haciendo o en qué se están basando para obtener una cosa o obtener otra. Hay ciertos modelos que sí, pero hay muchas tipologías de modelo que no me dan esa información de una forma sencilla, de una forma fácil. Entonces, necesito ciertas métricas, ¿vale?, para poder ver, oye, cómo de bueno o cómo de malo es este modelo. ¿Vale? Tenemos distintos tipos, por ejemplo, las típicas tablas de verdad, es decir, yo tengo la condición predicha, lo que dice mi modelo, y yo tengo la condición real, lo que yo sé de mis datos pasados. A partir de ese 20% que yo no he utilizado para el entrenamiento, genero esta tabla de verdad. Entonces digo, oye, pues todos los que, oye, el modelo predice que sí y es un sí, perfecto. El modelo predice que no y es un no, perfecto. Estos son, pues lo he dicho, oye, es positivo y dice negativo o al revés. Y luego alrededor existen un montón de métricas. No vamos a entrar mucho en detalle de todas ellas, evidentemente, porque nos podríamos tirar toda la sesión solamente hablando de ellos. Pero al final cada una de ellas tiene su razón de ser. Como yo siempre digo, ¿qué es mejor? Que cuando tú vas al médico, este médico se equivoque y te diga tienes cáncer y que luego te hacen otras pruebas y luego nos hemos equivocado, no tienes cáncer. Te acuerdas de su madre, pero dices, prefiero que se haya equivocado en decirme que lo tengo y que luego no lo tenga, que al revés, que me diga no lo tienes y que dentro de 5 años vuelva y tenga un problema muy serio. ¿Vale? Pues muchas veces, dependiendo de lo que tú necesites, tienes que tomar distintas métricas. ¿Vale? Eso ya es para que lo vayáis evolucionando, pero esta tabla de verdad es importante. Otra forma de poder verlo son con curvas ROC, que se van analizando. ¿Por qué? Para modelos, o sea, para gente que está empezando. Aquí tú vas a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, ¿vale?, esto realmente está haciendo una curva y el área bajo la curva. Si yo tuviese todo perfecto, fuese el modelo perfecto del 100%, tendría una curva de 0, es decir, subiría en línea recta y luego iría todo por arriba. Normalmente no suele ocurrir eso. Pero sí es verdad que cuanto más rápido sube hacia esa diagonal superior, mejor es el modelo.
Entonces, esta sí que suele ser una métrica bastante interesante que se puede utilizar. Luego la veremos, ¿vale? Luego la veremos, que nos la da, entonces podemos analizar cuál es el mejor modelo a partir de esto. Bueno, lo veremos porque el modelo no lo utiliza, pero bueno, para que lo veáis. Y luego tenemos, por ejemplo, la R cuadrado, la típica que yo creo que estudias siempre cuando estás en el instituto o alguna cosa así, que te dan esta métrica de, oye, ¿cómo se ajustan los puntos a esta recta? ¿Vale? Esta será la métrica que nosotros utilizaremos para la demo que tenemos hoy, ¿vale? Pero fijaros que al final son distintas métricas que me van a dar una idea de cómo de bueno o de malo es mi modelo. Pero no tenemos la capacidad o la forma de saber exactamente cómo de bueno va a ser ese modelo. Pasa un poco pues, como la IA generativa y tal, que por mucho que tú intentes, al final siempre tienes una vez que ejecutas, son modelos probabilísticos y a veces se salen por la tangente. Entonces, aquí te pasa igual. Los modelos muy buenos la mayoría de las veces van a acertar, pero habrá veces que también fallen, ¿vale? Porque son modelos muy probabilísticos. Otro punto que también se sabe, que tenemos los modelos, tenemos cómo evaluar o cómo hacer estas métricas, cómo tenemos que ir evolucionando a partir de mis datos en crudo hasta obtener realmente un modelo. Existen muchos frameworks, CrisDM, TDSP, hay otro para SAS, hay un montón de ellos, pero al final todos se basan en este mismo ciclo, ¿no? O conjunto de tareas. Primero, Data Discovery. Recuperamos los datos y ver qué información tenemos. Preparamos los datos. ¿Vale? Muchas veces yo tengo información y yo tengo que adaptarla a lo que yo necesito. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un datetime, que yo tengo, por ejemplo, de cuándo se han cogido los taxis, que luego lo veremos en el ejemplo. Y yo tengo fecha y la hora todo junto, a lo mejor yo necesito prepararlo porque necesito, si yo necesito hacer luego agrupaciones, por ejemplo, por hora, como será el caso nuestro, pues yo necesito hacer algún tipo de división. Oye, fecha o me quedo solamente, me creo una columna con la hora. ¿Para qué? Para poder hacer agrupaciones basadas en esa hora. Tengo que preparar los datos, tengo que adaptarlos. ¿Vale? Luego trabajaremos un poquito sobre esto. Y luego ya empezamos a experimentar y a modelar. Esto es un proceso iterativo porque normalmente nunca salen bien los modelos a la primera. Y si os sale un modelo muy bueno a la primera, os habéis equivocado. No sois tan buenos. No sois tan buenos. ¿Vale? Nadie es tan bueno para esto. No es culpa vuestra. ¿Vale? Entonces, tienes que volver hacia atrás, coger otros datos, analizarlos, ver si tienes que trabajar o modificar tus métricas o esos datos que has preparado de alguna otra forma para que te den un modelo mejor. ¿Vale? Entonces, esto es un proceso iterativo que suele llevar mucho tiempo. Hay muchas familias de modelos, muchísimas, con muchísimos parámetros, y eso es un problema, es un problema porque consume muchísimo tiempo el poder terminarlo. Y luego ya tenemos parte de operacionalizar los modelos y luego temas de hacer inferencia. En estas dos últimas partes no me centraré tanto, ¿vale? Porque aquí lo que me interesa es que veáis un poco este ciclo, ¿no? De, oye, analizamos nuestros datos, cómo podemos prepararlos y entrenemos un modelo que realmente, más o menos, de una forma sencilla, cumpla con las necesidades nuestras o del caso de uso que nosotros tenemos. Primero, conociendo mis datos. La parte del Data Discovery. A la hora de desarrollar modelos, ¿vale? Tenemos que conocer esto. Todos los que trabajamos con datos, ya sea para hacer modelos de Power BI, para hacer modelos de ML, para lo que sea, lo primero es entender y conocer nuestros datos. Hay muchas formas de poder hacerlo, ¿vale? Podemos hacerlo desde un punto de vista manual, es decir, nos picamos en Python unos gráficos fantásticos y maravillosos, pero al final es utilizando código. Para esta sesión no vale. ¿Vale? Porque no tenemos o no conocemos tanto Python como para esto. Pero hay otras herramientas que se llaman Automatic EDA que nos permiten hacer esto de una forma mucho más automática. La primera es utilizando Data Wrangler. ¿Cuántos conocéis Data Wrangler de Microsoft Fabric? Aquí. Ninguno. Vale. Pues esta es una herramienta que se encarga de la transformación de los datos. Está basado en el concepto que tiene este Power Query en Power BI. Es decir, que tú vas cogiendo y vas añadiendo ciertas funcionalidades para que te haga estas transformaciones. Luego lo veremos. Pero tiene una parte interesante, que según nosotros cargamos ese data frame, ya nos proporciona cierta información. Nos proporciona la distribución, cuántos datos, nulos, ¿vale? Cierta información más o menos sí nos puede ir dando, pero no es una herramienta muy completa. Para eso existen otras herramientas que son librerías externas que funcionan bastante bien, ¿vale? El problema que tienen estas es que muchas exportan los datos a un fichero HTML
que tú luego abres en tu navegador. Pero si estás en Fabric, no tienes la capacidad sencilla de llegar al fichero, recuperarlo, porque te lo va a guardar realmente, estas librerías, te lo están guardando en el disco duro de la máquina donde se ha hecho realmente la inferencia de esos datos. Y es un sistema SAS. Ahí yo no sé las máquinas que hay por debajo, no sé dónde están. Yo después de mucho cacharrear he conseguido llegar a ver el fichero, pero no a descargármelo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un problema. Entonces, hay una librería, vale, aquí os pongo un montón, que si estáis trabajando en vuestros notebooks o en otros entornos funciona muy bien. Aquí me centraré en SweetBit. ¿Por qué? Porque es una librería que tiene la capacidad que el resultado no me lo genera en un fichero HTML, que puede, sino que me tiene la capacidad de sacármelo en el propio notebook. En la salida, en el resultado, me va a mostrar los datos, ¿vale? Y me proporciona un montón de información. Aquí os dejo, luego lo veremos un poco en la demo, ¿vale? Que ya viene, ¿vale? Entonces, es bastante interesante. Ahora os lo cuento, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, como este va a tardar un poquito de tiempo hasta que se ejecuta, voy a ir... ¿vale? Nosotros tenemos aquí, yo voy a basarme en unos datos para que veáis un poco cómo funciona, porque al final esto tarda tiempo y para que sea más rápido, voy a ir ejecutando. Me voy a basar en los datos de un dataset público de Azure, que es el de diabetes, ¿vale? Es una información que, si os fijáis aquí, lo que me está dando es una serie de registros que me dice la edad de la persona, el sexo, el índice de masa corporal, presión arterial y 6 medidas de análisis de sangre, ¿vale? 6 medidas séricas típicas de que puedes tener en análisis de sangre. Y este I es el resultado que asumamos que es como el valor de glucosa en sangre, ¿vale? Como el valor de la glucosa. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender y conocer cuáles son nuestros datos, ¿vale? Perfecto. Esto ya está, ¿no? Ya lo tenemos funcionando. Sí, perfecto, vale. Entonces, lo único que tengo que hacer es instalar esta librería. Yo aquí lo estoy instalando para que veáis cuál es. Yo directamente, yo puedo metérmelo dentro de un environment, cargar ya esa librería y ya la tendría hecha, ya la tendría ahí montada. Pero bueno, para que veáis que se puede montar, aquí se está ejecutando, y existen 3 formas de analizar nuestros datos, ¿vale? Importantes, vamos a verlas muy por encima y de una forma bastante rápida. La primera es Analyze, ¿vale? Esta forma de Analyze lo que nos permite es hacer un análisis completo de todos nuestros datos. Yo le digo, oye, una serie de características, cómo quiero que me configures o que tengas en cuenta mis datos. Por ejemplo, si os fijáis aquí, sexo es un valor numérico, 2 o 1. Y en modelos de ML hay un problema con los valores numéricos, que intrínsecamente tienen un valor. Aunque nosotros no lo pensemos en un valor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser hombre o mujer? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor que sea más alto, que sea más bajo? O sea, esto tenemos que trabajarlo de una forma como si fuese una letra. Hombre, mujer, o de alguna forma, porque no tiene un valor numérico. Entonces, lo que yo le digo, por ejemplo, aquí es, oye, fuérzamelo como de texto, el valor de mujer, para que me lo tengas en cuenta como variables categóricas, y procesarlo. Le digo, oye, analízame los datos de DF, que es el dataset que yo he cargado, que se llama diabetes, cógeme, oye, la variable que yo estoy utilizando es I, aquí le paso el feature config y le digo, oye, hazme un análisis de correlación. No voy a entrar mucho ahora mismo en esto, ¿vale? Ahora os lo cuento. Entonces, yo ejecuto y ya, como veis, simplemente es poner esto, ¿vale? Yo ejecuto y aquí le digo, oye, muéstramelo en el notebook. No le paso ni altura ni anchura, le digo que me lo muestre en formato vertical. Fijaros que es una tontería, que lo que estoy exponiendo, nada y menos. Y aquí, si os fijáis, me saca un montón de información de todos estos datos. Máximos, mínimos, medianas, desviaciones estándar. Y si yo entro, ¿vale? Tengo todavía más información. Puedo ir trabajando con distintos tamaños de bins o de agrupaciones de los datos. Es decir, de una forma muy sencilla, empiezo a poder analizar mis datos. De una forma bastante. Y aquí tenemos asociaciones numéricas. ¿Esto para qué me vale? Me va a decir, oye, esta es la variable I. ¿Cómo afecta a mi variable de resultado ese valor de azúcar en sangre el resto de las variables? Estamos viendo que, por ejemplo, el índice de masa corporal le afecta casi un 0,6%. O sea, que hay una gran correlación. Si sube el índice de masa corporal, el riesgo de que tengas problemas de azúcar es mayor. O a lo mejor la quinta medida sérica, que no sé cuál es, S5, resulta que también afecta. Pero vemos, por ejemplo, que la edad o S2, pues no le afecta. ¿Vale? Son medidas que no le afectan. Entonces, toda esta información la obtenemos de forma muy rápida. ¿Vale? Si nosotros queremos
seguir avanzando y analizar más nuestro modelo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos valores mayores, menos, es decir, de una forma muy sencilla tenemos estos datos. Pero si os acordáis, os decía antes, nosotros para entrenar un modelo tenemos un dataset de entrenamiento y un dataset de validación. Si yo, por ir un poquito más rápido, hago exactamente lo mismo de antes, fijaros que yo he dividido, bueno, este es otro, porque esta es la forma de verlo en vertical, la opción de compare. Es decir, si yo quiero comparar, yo tengo que coger mi modelo de entrenamiento y mi modelo de test para poder validarlos. Vale, tengo la opción del compare. Aquí he separado lo que os decía antes, ese 80-20, ¿vale? Para cada uno de mis datos. Esto es exactamente igual, le estoy diciendo, oye, los datos de entrenamiento son estos, compárame contra los datos de test. Para esto. Porque esto es importante. Si os fijáis, yo empiezo a tener aquí todos los datos, toda la información de cada uno de los datasets por colores de cada uno de ellos. Me van dando estas gráficas comparativas, cómo son los grafos, los gráficos, cómo van subiéndonos los datos o bajando. ¿Y esto por qué es importante? Fijaros, por ejemplo, aquí, en la edad, en esta variable de la edad. ¿Vale? El naranja, creo que era, es el de test. ¿Vale? El naranja es el de test. Y aquí tenemos la variable de edad. Imaginaros que estos son de 27 años. Porque esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que yo voy a entrenar todo mi modelo, lo voy a entrenar con muy poquitos datos a lo mejor de entrenamiento. Y luego tengo muchos datos en validación. Eso que implica que yo voy a entrenar un modelo con muy poquitos datos y luego voy a andar validando, con lo cual seguramente en este rango me va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque no estoy entrenando casi con datos. Yo necesito datos del pasado para poder entrenar. Entonces yo tengo que asegurarme que tanto estas gráficas que tengo, las de barras como las de líneas, estén todas más o menos parejas, en el mismo rango. Y si no, tengo que dividir de alguna otra forma, porque si no, no voy a tener datos suficientes para entrenar. ¿Pilláis el concepto? ¿Pilláis la idea? ¿Vale? Es como cuando tú quieres hacer a lo mejor detección de imágenes en una película y decir, mira, me voy a quedar de los 100 minutos de película, me cojo los primeros 80 para entrenamiento y los últimos 20 para test. Pues como tenga a lo mejor imágenes que solamente me salen los últimos 5 minutos, la hemos liado, porque yo no he podido entrenar. Entonces tengo que ver cómo modelo o cómo particiono los datos. Entonces, herramientas como estas son las que nos van a permitir de una forma muy sencilla tener todo esto. Y a partir de aquí poder crecer y poder hacer lo que necesitemos. ¿Vale? Esto no está en Fabric, pero ya habéis visto que se instala y se pone a funcionar de una forma bastante sencilla. Luego tenemos la otra opción, que es Compare Intra, que es exactamente igual que la anterior. Lo que pasa es que en lugar yo de dividir los datos, lo que le estoy diciendo es que, oye, divídeme, los que el sexo sea igual a 1 van para un lado y los que sean otra cosa van para otro. Pero al final tenemos dos datasets, ¿vale? Es un poco lo que tenemos aquí, pero básicamente es lo mismo, es la misma idea. Entonces, con una herramienta como esta, nos va a permitir de una forma muy rápida analizar nuestros datos. ¿Vale? Aquí os dejo, ¿vale? Esta es una charla que di ya específica sobre esto, que la tengo ahí en el canal de YouTube. Si os interesa ver un poquito más y ver en detalle todos los parámetros, etcétera, ahí lo tenéis. Tampoco quiero meterme mucho porque si no nos vamos de tiempo. ¿Vale? Limpiar mis datos sin casi picar código. ¿Por qué? Porque vamos a tener la opción también de preparar nuestros datos con Data Wrangler, ¿vale? Lo que os decía, yo voy a tener mi data frame cargado y yo puedo empezar a meterle un montón de opciones, ¿vale? De forma que me diga, oye, una columna, cógeme los datos, si es mayor que no sé qué, de un valor de 211, me lo pones como es de riesgo, es decir, y todo este código me lo va a generar la propia herramienta, ¿vale? Si luego me da tiempo al final, porque esto lo podéis encontrar en un montón de tutoriales y de manuales de Fabric, no tiene mucho sentido. Pero aquí es importante porque fijaros las distintas operaciones que tiene para poder ejecutarlo. Y hay funciones muy interesantes para la parte de modelos de Machine Learning, donde, por ejemplo, rellena valores que falten. Muchas veces te puedes encontrar con valores que te faltan, que no vienen. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ellos? Los podemos rellenar con la media, con la moda, podemos calcular una regresión entre el valor anterior y el siguiente para obtener el valor medio, pero a lo mejor hay que rellenar ese dato. Entonces, para la parte de ML, este es bastante interesante. Vale, split text, muchas veces para dividir fechas y horas. Esta, por ejemplo, el one hot encode, este es bastante interesante. ¿Os suena el concepto del pivot y unpivot en tablas? ¿Vale? Que conviertes que yo tengo una serie de columnas con variables categóricas, yo las convierto todas en columnas con unos y ceros. ¿Vale? Pues esto me lo hace inmediatamente, de forma para poder utilizarlo en los modelos. Escalar
por mínimos y máximos. Esto es interesante y muy importante porque muchas veces los modelos, como al final son máquinas de cómputo, imaginaos que yo tengo una variable que a lo mejor varía entre 0 y 10 y otra variable que varía entre 0 y 1.000.000. ¿Vale? Esa diferencia de escala muchas veces a los modelos les vuelven un poco locos. Entonces, me interesa mucho más escalar todos los datos, todas mis variables, entre 0 y 1, entre el máximo y el mínimo. Cojo el mínimo, cojo el máximo, el mínimo es el 0, el máximo es el 1 y el resto las escalo. Entonces, si imaginaros que tenemos dos variables, en lugar de tener un óvalo, en ese concepto tendríamos muy achatado por arriba porque varía entre 0 y 10 y el otro entre 1.000.000, lo estamos convirtiendo en un círculo, porque todas varían entre 0 y 1. Y eso en los modelos, porque como son máquinas matemáticas por dentro, funcionan mucho mejor. ¿Vale? Y esto directamente lo ponemos, pum pum, y nos saca inmediatamente. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, este scale. Bueno, luego los group by, no sé qué tal. Es decir, hay muchas funcionalidades que nos pueden ayudar. Sobre esto hay un montón de material en internet. Entonces, bueno, me interesa más irme un poco a lo otro y si luego nos queda tiempo, hacemos la demo sobre esto, porque esta es la parte que realmente me interesa y que es novedosa, que es cómo entrenar mis modelos de una forma muy sencilla. Para ello está el concepto de AutoML, que es Machine Learning automatizado. Es un conjunto de técnicas, ¿vale?, que nos va a permitir, y herramientas que simplifican el proceso del desarrollo de estos modelos. En este caso utilizamos Flamel. Flamel es un proyecto open source de Microsoft que lo tiene integrado, ¿vale? Lo tienes integrado dentro de Fabric y además, o sea, no solamente está integrado que lo puedas utilizar, sino que tienes una interfaz web de siguiente, esto, lo otro, pum, 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 hasta obtener todo el script para poder ejecutar mi modelo, hacer todo este entrenamiento, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Le digo, oye, elígeme el data source, ¿vale? Sobre qué lakehouse quiero trabajar. ¿Cuáles van a ser mis datos para poder trabajar? Una vez que elijo cuáles son mis datos, ya digo, ¿qué quiero trabajar? Trabájame sobre esta tabla o trabájame sobre este fichero. Lo que decíamos, yo tengo mi origen de datos y puede ser. Tema, si trabajamos con ficheros, a lo mejor no lo veis, solo admite CSVs, Excel o JSON. Para trabajar con ficheros. Y si no, tablas delta. Podemos ir ya al formato de tablas de los que tengamos y cargarlos. Luego os diré que yo no entiendo por qué hacen esto. Porque yo luego cojo una tabla, ¿vale? Imaginaros que una tabla al final no deja de ser un fichero delta. ¿Conocéis el fichero delta? ¿Lo entendéis lo que es? ¿Vale? Es un fichero delta con un recubrimiento de un DDL, de una descripción de una tabla para poder entender las columnas, tipologías, no sé qué y tal, ¿vale? Sin embargo, yo tengo el mismo dato, yo aquí pongo una delta en tablas, pongo un fichero delta en ficheros, y yo luego en el script, en lugar de poner table, no sé qué tal, la ruta a mi tabla, pongo la ruta a un fichero delta y lo coge perfectamente. No sé por qué han puesto esta restricción. Entonces, si en algún momento os encontréis con el problema este, generaros y tenéis vuestros ficheros están en fichero delta, aquí arriba, crearos una tabla dummy, una tabla tonta con la misma estructura, aunque sin datos, empezar a montar esto y luego os digo, cambiáis aquí, ponéis file barra la ruta y os va a funcionar perfectamente. Cosas que a veces hacen que dices tú, no entiendo por qué, pero bueno, las hacen así. Entonces, ya tenemos nuestros datos elegidos. Y ahora llegamos y le decimos, oye, lo que os decía antes, quiero hacer una clasificación binaria, quiero hacer una múltiple, una regresión, un forecasting o una serie temporal. Voy eligiendo cuál es el modelo que a mí me interesa para poder trabajar. Le digo, oye, estos modelos lo que hacen es que trabajan por fuerza bruta, mientras que un data scientist se pone a pensar, pues yo creo que este modelo podemos ir por aquí, por esta familia de modelos, podemos ir por otra familia de modelos, podemos ir probando, podemos ir iterando. Este lo que hace es que dice, mira, voy a coger un montón de modelos y esto se va a convertir en un problema de tiempo y de dinero. Y voy a empezar a lanzar el entrenamiento de un montón de modelos con un montón de familias, ¿vale?, para ver cuál es el que más me interesa. Entonces, por eso te dicen, oye, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Un prototipo rápido? Un par de minutitos de entrenamiento, uno de 30 minutos, no sé si llegáis a verlo bien, los datos, ¿vale? 30 minutos, una hora o menos, es decir, se convierte en un problema de conocimiento de que no sabemos a lo mejor cómo hacer todo esto, se convierte en un problema de dinero o de tiempo. Y me va a generar el modelo, me va a generar todas las métricas que yo necesito, etc.
¿vale? Y me lo va a hacer de forma automática. Esto podéis pensar, bueno, oye, pues para usuarios que no tengan un gran conocimiento, viene que te cagas, ¿vale? Porque no saben, pero también viene bien para los data scientists, porque muchas veces no sabes por dónde agarrar un problema. Yo cojo, digo, oye, hazme uno de 30 minutos y como me va a trabajar con distintas familias de modelos, yo luego me quedo con las 3 o 4 familias que mejor estén funcionando y sobre esas empiezo a trabajar y empiezo a iterar y ya meten su conocimiento. ¿Vale? Entonces esto es, lo dicho, es un problema que es simplemente de dinero porque es por fuerza bruta, pero vas a poder trabajar con un montón o una familia muy amplia de modelos, de hacer tuning sobre los parámetros que tú haces para entrenar el modelo, de forma que te quedes con los mejores y a partir de ahí puedes seguir refinando. Pero no tiene que estar el data scientist durante una semana y pruebo un modelo, o lanzo un modelo, veo resultados, no, lo lanzo y que luego él me diga. ¿Vale? Vale, ya sabemos lo que queremos hacer, cuánto tiempo queremos dedicar a esto, y ahora yo le digo, oye, la variable predictora, cómo tienes que catalogarme el resto de las variables, oye, si es una categoría, como os decía antes, el sexo es 1 o 2, no es un valor numérico, tiene que ser una categoría, pues le digo que sea una categoría, ¿vale? Si tenemos que hacer algún tipo de imputación, de meter datos ficticios, ¿vale? Que no lo tenemos cómo poder hacerlo, bueno, nos permite configurarlo. Si quiere pasar. Y ya lo último que hacemos es esto. O sea, ya nos dice cuál va a ser el notebook donde me lo va a exportar, el nombre del experimento, ¿vale? Porque aquí en Fabric todo es el paraguas que lo recubre todo es el experimento, es decir, todos los entrenamientos que yo haga van a caer dentro de un experimento y yo podré ver todos los entrenamientos que yo tengo metidos ahí dentro y ya está. Todo el review de todo lo que yo he elegido y me genera ya todo el código. No he tenido que tocar nada. Directamente ya me lo da todo montado. Entonces, este tipo de herramientas para usuarios que no son muy expertos vienen fenomenal. ¿Por qué? Porque voy a tener mi modelo, voy a poder entrenarlo y luego voy a ejecutar. Ahora a ver si nos da tiempo y lo vamos ejecutando. Pero ya veis que es algo bastante sencillo. Entonces, ¿yo aquí en qué me voy a basar? Pues un ejemplo. ¿Vale? Imaginaos, somos una empresa de gestión de flotas de taxis, que damos servicio en Nueva York, tenemos datos históricos del uso de los taxis y quisiéramos saber cómo distribuir nuestra flota en los distintos barrios a distintas horas, ¿vale? Y según el día de la semana, para cubrir la demanda lo más rápido. Yo tengo todo el histórico de datos y yo quiero saber cómo distribuyo mis taxis cada hora en la ciudad de Nueva York, ¿vale? Para tener un poco la idea. Esto... ¿Vale? Esto, teóricamente, si lo hubiéramos hecho, ¿vale? Voy a hacer un repaso rápido porque son 40 minutos y nos quedan ya 8 o 10, entonces no quiero irme mucho. Entonces, este sería la preparación. Esto está todo hecho, ¿vale? Utilizando la parte del Data Wrangler. Todo el código que está aquí generado, ¿vale? Yo tengo aquí los datos, los he cargado, ¿vale? Y me permite, bueno, esos son los datos de partida, ¿vale? Hora de que se cogió la persona, número de pasajeros, propina, tenemos un montón de datos. A nosotros, como nos va a dar igual, y estos son bueno, los identificadores con los barrios de Nueva York. Aquí yo empiezo a decirle, lo pone código generado por Data Wrangler, no sé qué y tal. Yo le digo, oye, bórrame todas las columnas. Todos los que sean estos valores 264 o 265 me los quitas. ¿Por qué? Porque esos son valores nulos, ¿vale? De barrios. Fijaros, me quedo la fecha en la que se cogieron y el barrio donde se cogieron. Preparamos los datos, lo que os decía, cojo esta fecha y le empiezo a aplicar ciertas fórmulas, esto sí tengo que saberlo yo, en el que digo, oye, quédate con la fecha, con el año, el mes, el día de la semana, voy sacando ciertos parámetros, voy restando, voy teniendo, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es sacando todos los datos, estoy haciendo agrupaciones, oye, ¿cuántos taxis se han cogido a cada hora en cada uno de los barrios? Es decir, me voy preparando todos mis datos, todo esto ya os digo, está todo hecho con Data Wrangler. No, o sea, podéis encontrar un montón de información de cómo ir haciendo esto para ir cogiendo, pero es muy sencillo de ir cogiendo. Oye, aplícame esta fórmula, aplícame esta opción, ¿vale? Pero para ir un poquito más rápido y al final lo que obtienes es esta información. Yo la guardo donde tengo, oye, ¿cuántas personas las han cogido? O aquí tengo, por ejemplo, normalizado lo que os decía, el máximo es 1 y el mínimo es 0 de todos mis valores, sí, ¿vale? Entonces, yo esos datos, que yo ya los he guardado, vamos a coger y decir, oye, yo aquí tengo mi entrenamiento, o sea, mi experimento, y le digo, oye, ejecútame un AutoML nuevo.
Elígeme el data source, a ver la wifi si no me falla ahora. Vale, creo que era el de Feature Store, creo que era. El Gold, creo que era este. A ver quién. Aquí. ¿Vale? Yo aquí lo que le digo es, oye, cógeme esta tabla. Entonces vamos a ir viendo, y ahora teóricamente, si no tarda mucho, me aparecerían ya mis datos, ¿vale? Los datos que tengo cargados en mi tabla. Un poco de agua mientras carga. Bueno, eso que tampoco tiene tantos datos, pero bueno. Vale. Lo que me dice cuál es el barrio, la hora a la que se cogió, el día de la semana, el mes, el año, ¿vale? La demanda. ¿Por qué? Porque esta información es la que me va a permitir luego poder hacer esos trabajos y poder decir, oye, por cada barrio, por día de la semana y por la hora, porque no es lo mismo a lo mejor en Manhattan entre diario a las 12 del mediodía que el fin de semana a las 12 del mediodía, que a lo mejor no hay nadie. O a las, yo qué sé, a las 11 de la noche. No es lo mismo en la zona del Soho, que a lo mejor tienes muchos bares, tienes que tener un montón de taxis a las 10 de la noche y a las 11, y en Manhattan no tienes que tener. Entonces tienes que tener toda esta información. Entonces, ya tenemos la tabla, perfecto. Siguiente, ¿cuál queremos hacer? Oye, ya tenemos la clasificación. Yo tengo que hacer, ¿qué quiero saber yo? Un valor numérico por barrio, cuántos taxis tengo que poner en cada zona. Como es un valor numérico, es una regresión. Prototipo rápido, interpretable, lo que hemos visto antes, ¿vale? Cojo un prototipo rápido. ¿Cuál es mi variable predictora? A ver si quiere. Vale, no quiere. A ver, ¿por qué no me deja bajar este? Bueno, no me deja bajar. Qué raro. Sí, yo creo que es eso, porque no sé por qué no. Vale. Por ejemplo, el scale demand. ¿Vale? Y aquí digo, oye, no voy a manejar, no vamos a hacer nada de los datos, pero lo que os decía, valores automáticos, le decimos que lo haga él todo. Eso es importante, ¿vale? Esto no os lo comenté antes. Fabric es un entorno de Spark, y un entorno de Spark está compuesto de un master y un montón de workers, un cerebro y un montón de minions, que son los que hacen el trabajo. Entonces, cuando tú estás en un concepto de clúster, tú tienes distintas opciones. Tú puedes llegar, si tú, por ejemplo, tienes este concepto de clúster y te pones a entrenar un modelo en Python, normal y corriente, todo lo que estás ejecutando lo estás haciendo en el máster. Los workers están parados, no están haciendo nada, porque todo se ejecuta en la máquina máster. Yo aquí le puedo decir, oye, entréname múltiples modelos al mismo tiempo. Es decir, en lugar de ejecutarlo en el máster, me va derivando a cada uno de los workers el entrenamiento de un modelo. Con lo cual, estoy paralelizando mi entrenamiento. Si yo tengo 3 workers, tengo 3 modelos en paralelo que se están ejecutando en cada una de las máquinas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces yo tengo un dataset tan sumamente grande que no me coge en una máquina. Y tengo que aplicar modelos más orientados a Big Data, en donde lo que hacemos es que yo cojo mis datos, distribuyo un trocito de los datos en cada una de las máquinas, hago como semi-entrenamientos en cada una de ellas y luego unifico en el máster cuando son muchos datos. Pues esta es la idea. ¿Son pocos datos? Entrénamelos en paralelo en un montón de máquinas. ¿Tengo muchísimos datos? Oye, utilízame Spark para distribuir estos datos en los entrenamientos y utilízame modelos orientados a eso, ¿vale? A trabajar en entrenamiento distribuido, ¿vale? Que esto no lo había comentado antes. Entonces, yo aquí ahora pues, voy a decir trabajar en mis modelos. Esto me generaría el notebook, ¿vale? Entréname un nuevo modelo. Bueno, esto es next. Y lo que os decía, ya lo tenemos todo. Me lo ha generado y ya tengo mi código. ¿Vale? Ya me ha generado todo el código. Para no esperar a que me lo ejecute, no lleva mucho, pero bueno, para que sea más sencillo, os cojo uno que ya tengo. Lo que os decía, yo que tengo aquí, quedan 5 minutos, vale, vamos bien. Cargamos los datos, ¿vale? Que yo necesito. Lo que os fijáis, yo aquí la ruta le pongo tables, la que yo necesito. Yo se lo cambio aquí, le pongo file y la ruta de turno y se lo come. ¿Por qué? Porque al final una tabla delta y un fichero delta, por ejemplo, por debajo es un fichero.
¿Por qué no me dejan el otro? Pues no lo sé. Pero si os pasa eso y tenéis los datos en un fichero, crearos una tabla dummy, lo enganchéis sobre eso, llegáis aquí, como tú lo que vas a hacer es, oye, ejecútame run all para que me ejecute todo, directamente se lo cambia aquí y me va a coger los datos buenos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Pues yo qué sé. Pues porque quieren. Entonces, yo aquí ya voy recuperando mis datos, ¿vale? Genero todas las features, según yo se lo he dicho, aquí tampoco voy a entrar mucho, ¿vale? Porque eso tiene una ventaja. Como me está dando el código, antes había un problema de que cuando tú te ponías a hacer modelos orientados a low code o no code, es que tú no podías acceder al código. Se ponía a entrenar y tú no sabías lo que estaba haciendo por debajo. Entonces, no podías tocar. La ventaja es que como tú tienes aquí el código, sabiendo un poquitín, tú sabes dónde tienes que tocar. Entonces yo aquí estoy viendo los datos de entrenamiento, los datos de test, veo lo que va haciendo. Si yo sé más o menos o tengo una idea de lo que yo os he contado antes, de lo que se va haciendo, puedo ir siguiendo más o menos el código. A lo mejor no me entero de todo el detalle, pero más o menos sí puedo ir entendiendo lo que se va haciendo, ¿vale? Aquí le estoy diciendo, oye, utiliza AutoML, que es el modelo de gobernanza de los modelos en Fabric, esto no tocamos nada. Parte importante. Y aquí es donde llego yo y esta es la configuración. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí Fabric me da unas opciones, pero hay muchas más. Si yo me voy a Flamel, al proyecto open source, hay más parámetros, en el que yo puedo decirle, por ejemplo, si ya sé un poquito más, yo puedo decirle, oye, no te me centres o no me abras a todos los tipos de modelos. Céntrate en estos tres, porque yo como data scientist o por mi experiencia, esas tres familias de modelos son las más interesantes. Entonces yo se lo puedo poner aquí, se lo puedo decir aquí y solamente me tiene en cuenta esos modelos o esa familia de modelos. Es decir, yo puedo empezar aquí cosas, digo, oye, si os fijabais antes tenía 2 minutos, 30 minutos, y si yo quiero poner 10 minutos, se lo cambio aquí. ¿Por aquí? Porque lo que me está generando es esa plantilla de código. Yo llego aquí y le digo, oye, 2 minutos de tiempo, regresión esto lo voy a cargar, no lo voy a cambiar porque quiero una regresión. ¿Dónde quiero que me deje los datos? Un cross-validation, nada. ¿Cómo dividimos los datos? Número máximo de iteraciones. Si queremos cancelarlo, es decir, oye, cuando pasen los 2 minutos, ¿qué hago con los modelos? ¿Dejo que sigan funcionando o los paro? Fuerzo el cancelar esos. Ahí se lo puedo indicar. Un seed, cuando tiene que empezar en el random, ¿no? Siempre te conviene poner un valor fijo para que te coja siempre a partir del dato y sea repetible, ¿no? En cierto modo ese experimento, porque al final los números aleatorios realmente no son aleatorios. Si tú pones el mismo seed o semilla, siempre te va a generar la misma secuencia de números aleatorios, por lo tanto no son aleatorios. El nombre del experimento, si queremos que utilice Spark, número de entrenamientos concurrentes, es decir, nosotros aquí vamos a poder toquetear y vamos a poder cambiar ciertas cosas según vayamos aprendiendo. Según vayamos aprendiendo y vayamos conociendo, o si ya soy un data scientist, puedo empezar a meter cosas aquí, de forma que me resulte mucho más cómodo y mucho más sencillo. ¿Vale? Y luego ya simplemente lo que hacemos es, empezamos a ejecutar el modelo. Como yo lo tenía ejecutado de antes, si os fijáis, ya me dice, oye, pum, 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 distintos datos que yo tengo. Podemos guardar el modelo y con esto ya generamos predicciones. Como os dije, no iba a entrar en esta parte de cómo entrenar el modelo y cómo generar estas predicciones, pero yo voy a cerrar aquí. Como yo tengo otros modelos ya hechos de antes, vamos a ver si quiere. ¿Vale? Yo puedo ver todos los modelos que tengo aquí. Decir, oye, quédate con estos, hazme un view, run list. Yo puedo ver toda la comparativa de todos los modelos que me ha entrenado. Yo puedo luego añadirle más métricas. Yo aquí me estoy quedando, que os decía antes, la de R cuadrado. ¿Vale? Yo aquí estoy viendo cómo cada uno de los modelos ha ido... ¿5 minutos? Bueno, sí, está acabando. ¿Vale? Yo veo aquí cómo van evolucionando mis modelos y entonces yo ya puedo decidir cuál es el mejor elemento, cuál es la mejor métrica que yo puedo utilizar. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a poder ver, ¿vale? Aquí abajo me está diciendo, ¿vale? Bueno, cuál es el modelo, tendría que ir aquí adentro, ¿vale? Para poder verlo, cuál es el que más me interesa. ¿Vale? Y yo puedo obtener todas las métricas o toda la información que yo tenga, ¿vale? Todas las métricas, validación, el R cuadrado, es decir, yo puedo ir viendo uno por uno o puedo hacer comparativas, de forma que yo lo tengo. Si ya una vez que ya tengo mi modelo, mira, resulta que este es el mejor modelo que yo he localizado, quiero ponerlo en producción,
le doy a Save y le digo, oye, genérame un nuevo modelo de ML, ¿en qué carpeta? ¿Cuál es la carpeta donde está este modelo? ¿Vale? Le digo el nombre del modelo y le digo, créamelo. Y con eso ya lo estoy pasando a producción para que pueda funcionar. ¿Es la forma adecuada? No. Pero estamos en un concepto de usuarios tipo low code, que lo que voy a hacer es entrenarme mi pequeño modelito para mí, para yo poder trabajar, para poder todos los días, yo me estoy cargando los datos que me estoy conectando al Lakehouse, yo tengo los datos de una capa Gold, ¿vale? Supongo que entonces, donde tengo ya todos los datos procesados, cojo los datos, he entrenado mi modelito y genero mis propias métricas. Yo como usuario quiero hacer eso. No quiero estar pendiente a que tenga un data scientist, que me lo tenga que hacer y que me haga cosas sencillitas. ¿Vale? Entonces, de esta forma, yo puedo entrenarlo y puedo hacer la inferencia. Y luego hacer esta inferencia es tan sencillo como esto es, ¿vale? Con el predict, ¿vale? Y yo lo que le estoy diciendo es los datos que yo tengo, le digo, oye, ejecútame los datos de las features, el objetivo que yo quiero ejecutar, ¿vale? Y me genera los datos, es decir, me está diciendo a partir, yo le paso los datos de entrenamiento que le digo, oye, el día de la semana, el mes, la hora, ¿vale? Y él me está diciendo cuántos taxis tengo que poner en ese barrio, a esa hora en concreto. Que a lo mejor esto, dices, no es el mejor modelo que está hecho ahora mismo, bla, bla, pero realmente para ciertos usuarios puede ser suficiente tener una aproximación. Si necesitas algo ya más serio, ya tienes que irte a algo más potente, o a lo mejor tienes que pedir a un data scientist. Pero recordar esto, hay veces que el 80% de los problemas se resuelven con el 20% del conocimiento. Y estas herramientas es lo que ayudan a que esos usuarios, de una forma muy rápida, puedan tener sus propios modelos o sus sistemas en producción para poder trabajar con ellos. ¿Vale? Y yo creo que nada más, porque la parte de, vamos a ver si me da tiempo, ¿vale? Preparar datos, aunque solo sea esto rápido, si no tarda mucho en arrancar, ¿vale? Os explico al menos cómo. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo se intenta Tag Wrangler, ¿vale? Para que veáis. Yo aquí lo que estoy ejecutando es simplemente las librerías. A ver si queréis. Si queréis ir haciéndome alguna pregunta, tenéis alguna duda o lo que sea, ir lanzándolas. Vale, a ver si quiere este. No, este está tardando un poquito más. Sí. ¿Sabes si el Data Wrangler está disponible en cualquier capacidad de Fabric? Teóricamente sí. Están todos. Debería ser que sí, porque es una funcionalidad base que tienes, no es una funcionalidad que dependa de la capacidad. ¿Por qué? Porque al final Data Wrangler es simplemente una interfaz. Es una interfaz que te genera código. Si os fijáis antes, ¿vale? Yo tengo aquí en preparar los datos, ¿vale? Aquí lo tengo. Lo que me está haciendo es una interfaz, me está generando el código. Lo que me hace es genera un código. Es una interfaz que a partir de eso me genera un código en Python. No es una cosa que me esté haciendo nada raro, ¿vale? No es algo que dependa, pues, como un A-Service, que a lo mejor puede estar a partir de cierta capacidad. Esto que yo sepa lo tienes en todas, que yo sepa. Vale, bueno, esto no quiere ahora arrancar. Te está costando. Vale, pero si no deberías tener ningún problema, porque al final, ya te digo, esto lo que te hace es, tú le vas metiendo todas las operaciones, ¿vale? Funciona muy en la línea de como Power Query. Vas cogiendo, tú dices, oye, bueno, no quiere, ya parece que ya va a cargar así. ¿Vale? Quiero enseñároslo, al menos en los minutos que me quedan, al menos para que sepáis cómo llegar. Hombre, me han dicho que me quedan 5, y yo soy buena persona, me voy a liar aquí mucho. ¿Vale? La asociación aquí ahora mismo, ahora, ¿vale? Si os fijáis, ya me ha aparecido, ya me ha cargado, ¿vale? Ya me ha cargado todos los pandas data frames o todos los data frames de Spark que yo tenga cargados. Yo entro en este, ¿vale? Está lento hoy. ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, aquí me tendrán que salir ahora mis datos, aquí me tendrán que salir las distintas operaciones que os decía antes, y lo que me va a ir haciendo es que me va a ir cogiendo aquí todos los elementos. Yo le digo, oye, cógeme, queremos hacer un drop column, ¿vale? Lo que veíamos antes.
drop columns. Oye, seleccióname las columnas que quieres cargarte. Selecciono todas, porque quiero cargármelas todas, menos justamente donde se ha cogido el usuario y la fecha en la que se ha cogido este usuario. ¿Vale? Esto ya lo tengo por aquí. Apply. Si os fijáis, bueno, me lo he hecho al revés. Ah, no, está bien. ¿Vale? Ya me ha cogido este código. Me ha generado ya el código diciéndome que quiero borrar todos estos elementos. Entonces, imaginemos que solo quiero hacer esto y le digo, oye, añádeme el código a mi notebook. Y, si no ha habido aquí, me ha generado mi código Python y me lo ha metido en el notebook. Luego podemos complicarlo con el resto de operaciones que hemos dicho y un montón de cosas. Pero yo tengo que saber cuáles son mis operaciones, voy cogiendo las opciones, cada una de ellas que yo necesite, y luego cuando lo tenga le digo, añádeme el código al notebook y me va a generar un montón de operaciones, un código Python. Ya no necesito picar yo ese código, sino que directamente él me lo va a hacer y me va a generar y me va a dar el resultado como una función y con esto puedo trabajar. Entonces es bastante cómodo. Ya os digo, o sea, esto buscáis por internet, tenéis un montón de información sobre Fabric, sobre cómo trabajar con Data Wrangler, porque es bastante común. ¿Vale? Y pues ya está. Por ahora, esto. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí, bueno, pues gracias por el evento. Os dejo de nuevo los datos de redes sociales y lo que os interese os espero el día 11. Os esperamos en el evento, ¿vale? Del after party del build y ahí comentaremos más cositas sobre IA, datos y cosas de estas. ¿Dónde? Esto lo haremos en Fuente del Amor, en las oficinas de NTT, ¿vale? En el parada de metro de Fuente de la Mora. Empezaremos a las 6. El evento será, supongo, de 6 a 8 y media, 8 y cuarto, 8 y media, una cosa así. Luego tenemos refrescos, pizzas, o sea que tendremos luego networking, un refrigerio y listo. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. El Pisco Labie no. ¿Dónde está la info de ese evento? Todavía no lo hemos publicado, ¿vale? Lo publicaremos tengo que terminar de cerrar un par de cosillas que ya está y mañana seguramente por la mañana ya lo publique y empezaremos a dar la tabarra al público por internet para que os apuntéis, ¿vale? Pero si vais al grupo de Meetup de Azure Brains y os suscribís, ahí os va a llegar, ¿vale? Os va a llegar ya la información de que ha habido publicado un nuevo evento y lo que pretendemos es que a partir de ya a la vuelta de verano tener uno recurrente, tenerlo una vez al mes por lo menos, intentar tener un evento de distintas tipologías, hablando de temas, sobre todo temas de IA, de datos, ¿vale? Porque es un poco lo que se dedica a Azure Brains para esa parte, aunque bueno, también tocaremos otras cosas. Listo.